Bien, vamos a hacer esta cuestión teórica que cayó aquí en la selectividad de Galicia en septiembre de 2016, opción A, cuestión 1 de campo eléctrico, y dice así: explica cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera. A. No se realiza trabajo cuando una carga eléctrica se traslada entre dos puntos de una superficie equipotencial. B. Las líneas de campo electrostático son cerradas. Y C. Las líneas de fuerza siempre se cortan. Bien, es una cuestión muy simple y vamos a explicar, porque así aprovechamos el ejercicio pues para aprender cosas. Vamos a explicar las que son falsas porque son falsas y vamos a luego a dar una justificación de cuál es la verdadera y por qué es verdadera. Bueno, ya os voy a decir que la verdadera es la A y la B y la C son falsas. Entonces, ¿por qué son falsas la B? Pues porque las líneas de campo eléctrico nacen en las cargas positivas, que son las fuentes del campo, y mueren en las cargas negativas, que son sumideros. Las líneas de campo eléctrico no son cerradas. Entonces podéis poner un ejemplo de un dipolo y aquí veis que las líneas de campo nacen en las cargas positivas y mueren en las cargas negativas. Este dibujo y el ejemplo del dipolo lo tenéis que saber. También podéis añadir, para que vean que sepáis cosas, que las líneas cerradas son las del campo magnético y son circunferencias que rodean a las intensidades de corriente. Entonces el campo magnético es un campo solenoidal. Cuando la línea es cerrada, la línea cerrada implica lo que se llama campo solenoidal, ¿vale? Eso es lo que significa solenoidal, que las líneas de campo son cerradas sobre sí mismas. Aquí dibujáis una intensidad de corriente y veis que, bueno, son circunferencias. Aquí he dibujado este plano, pero bueno, habría infinitos planos uno encima del otro y las líneas así. El sentido de la línea viene dado por los dedos cuando coloco el pulgar de la mano derecha agarrando el cable en la dirección de la intensidad de corriente. Bien, entonces por eso el apartado B es falso. Y el apartado C es falso porque si se cortasen las líneas de campo, bueno, las líneas de fuerza y las líneas de campo nunca se cortan. Eso es lo que primero tenéis que decir. Eso es falso completamente. Nunca se corta una línea de campo. Fijaros cómo las he dibujado aquí. No se cortan. Ni aquí no se cortan. Como muchos serán tangentes. Entonces, si se cortan, habrá dos valores de en un punto, porque el campo eléctrico es tangente a la línea de campo. Y eso no es posible. Bueno, he dicho el campo eléctrico, como podría ser cualquier campo o magnético. Entonces imaginaos que tenéis una línea de campo 1 y una línea de campo 2 que se corten aquí en el punto P. Como el campo eléctrico es tangente a la línea de campo, pues entonces en este punto P habría dos valores del campo eléctrico, lo cual no es posible. Si hubiera dos campos, pues se sumarían por el principio de superposición y me quedaría otro. Entonces es imposible que las líneas de campo puedan cortarse, porque nos llevaría a la situación absurda de que el campo eléctrico tendría dos valores distintos en el mismo punto, y eso no puede ser. En cada punto solo hay un valor del campo eléctrico, bueno, eléctrico, magnético o cualquier otro tipo de campo de fuerzas. Entonces, la verdadera es la A y vamos a ver por qué. No se realiza trabajo cuando una carga eléctrica se traslada entre dos puntos de una superficie equipotencial. Bien, ¿qué significa la superficie equipotencial? Sí, que superficie equipotencial es una superficie donde el potencial es constante, es decir, he dibujado aquí esta superficie S, y si es equipotencial quiere decir que en todos los puntos de la superficie, cualquiera que sea este punto, los potenciales son los mismos. Es decir, que si yo voy de un punto A un punto B de la superficie cualquiera, si el potencial es el mismo, la diferencia de potencial en la superficie equipotencial va a ser cero. Pero claro, nosotros sabemos que si queremos calcular el trabajo para ir desde A hasta B, pues es la energía potencial en A menos la energía potencial en E, y eso, teniendo en cuenta que, bueno, lo voy a poner aquí que me cabe, la energía potencial es la carga por el potencial,
¿vale? Entonces, eso me queda Q por phi sub A menos Q por phi sub B, o sacando factor Q común, la Q queda phi sub A menos phi sub B, pero en una superficie equipotencial esto es cero. Esto de aquí es cero, por lo que acabamos de ver, porque el potencial es constante, entonces dentro de la superficie equipotencial la diferencia de potencial siempre es cero en toda la superficie. Entonces el trabajo va a ser cero porque el potencial es el mismo en el A que en el B y entonces no tengo que hacer fuerza contra ningún tipo de campo ni contra nada, porque estoy en una zona plana plana de potencial, vamos, con el potencial constante. Por lo tanto, no hay que hacer ningún tipo de trabajo para moverse por una superficie equipotencial. Bueno, pues ya veis que la deducción es bastante sencilla para el apartado A. Con esto llegaría, pero bueno, aprovechamos el ejercicio pues para dar el apartado B y el apartado C, que son falsos, y así aprender más cosas. Si en selectividad pues tenéis claros los tres apartados, quiero decir, si no lo tenéis claro a lo mejor no compensa, pero si tenéis claros los tres apartados de por qué son falsos y son verdaderos y lo justificáis todo como aquí, pues mejor, porque así el que os corrija pues os verá seguros y tendréis la mejor nota. Si acaso no estáis tan seguros, pues tendréis que deducir pues porque la cuestión correcta es correcta y las otras pues a lo mejor si no lo tenéis claro no digáis nada, no vaya a ser que os resten nota, pero bueno, siempre es bueno pues cuando uno realiza las cuestiones dar el mayor número de razones posibles pues para obtener también la mejor puntuación posible.